Esta es una introducción a la teoría de conjuntos. El concepto de conjunto dentro de la matemática moderna ha sido crucial para el desarrollo de la misma. Este concepto, aunque podría parecer inofensivo, es de tal magnitud que ha permeado todas y cada una de las ramas de las matemáticas. Informalmente, este concepto unifica objetos de manera que todos ellos se puedan manipular como una sola entidad. Entonces, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de elementos. Existen dos maneras de describir un conjunto: por comprensión, la cual se denotará de la siguiente manera, donde Px es una propiedad que comparten los elementos del conjunto. También puede ser descrito por extensión, lo cual significa nombrar todos y cada uno de los elementos, y se denotará de la siguiente manera. Por otro lado, para denotar que un elemento pertenece a cierto conjunto, utilizaremos una variación de la letra griega epsilon. Así, la interposición de la letra epsilon entre un elemento y un conjunto indicará que ese elemento pertenece a dicho conjunto. La definición por comprensión es algo problemática, y es necesario tener cuidado a la hora de definir conjuntos de esta manera. En la definición anterior, nada nos impide hablar del conjunto de todas las cosas que tienen la propiedad de no ser elementos de sí mismas. He aquí la paradoja de Bertrand Russell. Consideremos el conjunto de todos los conjuntos con la propiedad de que no se pertenecen a sí mismos. Naturalmente nos podemos preguntar, ¿y este conjunto a dónde pertenece? ¿Es de los conjuntos que se pertenecen a sí mismos? ¿O es de los que no se pertenecen a sí mismos? En cualquiera de los dos casos, caeríamos en una contradicción. Al parecer, esta paradoja es causada por la definición por comprensión, la cual hizo que los matemáticos de la época se replantearan la definición intuitiva de conjunto. Una de las soluciones a esta paradoja fue la axiomatización de la teoría de conjuntos por parte de Zermelo y Frenkel, el sistema axiomático ZF. Los axiomas que particularmente eliminan la paradoja de Russell según el sistema axiomático de Zermelo-Frenkel son el axioma de extensión, el cual dice que un conjunto está determinado totalmente por sus elementos y no por su orden o repetición; el axioma de fundación, el cual dice que para todo conjunto no vacío existe un elemento con el cual no comparte elementos. Para entender este axioma, hay que recordar que un conjunto a su vez puede ser un elemento de un conjunto mayor. Por último, tenemos el axioma del esquema de comprensión, el cual nos dice que para cualquier conjunto no vacío existe un conjunto en el cual se encuentran los elementos del primer conjunto tales que cumplen una cierta propiedad. Ya con la optimización hecha por Zermelo y Frenkel a la teoría de conjuntos de Cantor, fue posible fundamentar las matemáticas, al menos en apariencia, con solo lógica de primer orden y teoría de conjuntos. La axiomatización de Zermelo-Frenkel de la teoría de conjuntos considera 7 axiomas: el axioma de existencia, el de extensión, el de fundación, el del esquema de comprensión, el del axioma par, el del axioma unión y el del axioma del conjunto potencia. Todos estos axiomas se verán con más detalle posteriormente. A continuación daremos algunos ejemplos para aterrizar el concepto de conjunto y el de pertenencia. Algunos ejemplos de conjuntos muy conocidos son el conjunto de los números reales, el conjunto de los números reales positivos, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números racionales no negativos, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números enteros no negativos, el conjunto de los números enteros negativos y el conjunto de los números naturales.
El axioma del esquema de comprensión nos permite construir nuevos conjuntos a partir de otros conjuntos sin que esto resulte en una contradicción o en alguna paradoja. Es decir, los elementos de un conjunto que cumplen una cierta propiedad pueden llegar a formar un conjunto diferente del que salieron. A continuación veremos algunos ejemplos. Lo anterior nos puede llevar a preguntarnos cuál es la relación entre el conjunto de partida y el nuevo conjunto formado con cierta propiedad. Y la respuesta es una nueva definición, la definición de subconjunto. Sean R y S dos conjuntos, decimos que R es un subconjunto de S si y solo si todo elemento en R está en S. Equivalentemente podemos decir que R está contenido en S o que S contiene a R. Consideremos el siguiente ejemplo. Sea A el conjunto de las letras del abecedario, B el conjunto de las vocales, C el conjunto A, O, U y D el conjunto X, Y, Z. Entonces tenemos que B es un subconjunto de A, C es un subconjunto de A, D es un subconjunto de A y C es un subconjunto de B, que a su vez es un subconjunto de A. Para denotar la no contención entre dos conjuntos simplemente utilizaremos una diagonal superpuesta en el símbolo de contención. Así, si R y S son dos conjuntos y decimos que R no está contenido en S, lo que queremos decir es que existe al menos un elemento que está en R pero no está en S. En los conjuntos del ejemplo anterior tenemos que A no está contenido en B, B no está contenido en D, A no está contenido en D y por último B no está contenido en C. En los siguientes diagramas podemos ver la definición de contención y no contención gráficamente. En la definición de subconjunto podemos observar que un conjunto puede ser subconjunto de sí mismo, lo que nos lleva a la siguiente definición, la de subconjunto propio. La definición de subconjunto propio nos dice que para que un conjunto sea un subconjunto propio de algún otro conjunto, se deben de cumplir dos condiciones. La primera es que todo elemento del primer conjunto debe de estar en el segundo conjunto. Y la última condición es que debe de existir al menos un elemento en el segundo conjunto que no esté dentro del primer conjunto. Como ejemplo tenemos que todos los ejemplos de subconjuntos anteriores también son subconjuntos propios. Para tener una mejor comprensión sobre las definiciones que hemos dado hasta el momento tenemos el siguiente ejemplo. Sea R el conjunto de los números naturales, S el de los enteros positivos, T el de los racionales y U el de los reales. Entonces tenemos que S es un subconjunto de R, S no es un elemento de U, el conjunto formado por 0, 7, 13 y 61 es un subconjunto propio de T, el conjunto formado solo por el elemento 5 no es un elemento del conjunto U, y por último tenemos que el conjunto formado solo por el elemento 9 tercios es un subconjunto de T. Como observación, es en el siguiente sentido en que se dice que la teoría de conjuntos puede ser vista como los fundamentos de las matemáticas. Los objetos matemáticos pueden ser vistos como conjuntos. Por ejemplo, los números naturales, enteros, racionales, reales, al igual que las estructuras de grupos, anillos, campos, entre otras. Las propiedades de algún objeto
También pueden ser descritas por medio de la teoría de conjuntos y lógica de primer orden. Más aún, cualquier proposición en matemáticas puede formalizarse por medio del lenguaje de estas teorías. Y con esto es posible derivar nuevas proposiciones usando lógica de primer orden y teoría de conjuntos. El concepto siguiente es muy importante en cuanto a qué es necesario para poder definir una de las operaciones fundamentales en teoría de conjuntos. Operación tal que facilita la representación de ideas matemáticas en términos de la teoría de conjuntos. Aunque es una operación entre dos o pueden ser más conjuntos, la naturaleza de sus elementos es diferente a la de los conjuntos que lo formaron. Este es el par ordenado. Decimos que XY es un par ordenado, el cual se identifica de los demás porque X es el primer elemento y Y el segundo elemento de este par ordenado. Y decimos que dos pares ordenados son iguales si y solo si sus respectivas componentes son iguales. Para tener más clara la definición anterior, tenemos las siguientes preguntas. La respuesta a la primera pregunta es no, debido a que M no es igual a N. La segunda pregunta es obvia. Y la tercera es porque 8 representa simbólicamente 2 a la potencia 3. Y la cuarta también es obvia. Para terminar esta sección, daremos la definición de producto cartesiano. El producto cartesiano es aquel conjunto que está formado por pares ordenados, en los cuales el primer elemento de los pares ordenados pertenece al primer conjunto y el segundo elemento de los pares ordenados pertenece al segundo conjunto. Enseguida damos algunos ejemplos de productos cartesianos. Tenemos un conjunto X, el cual está formado por los números 2, 7 y 13. Y tenemos otro conjunto Y formado por las letras W, Y y Z. Entonces tenemos los elementos del producto cartesiano de X con X, los elementos del producto cartesiano de Y con X, y por último los elementos del producto cartesiano de Y con Y. Como un concepto habitual, el término relación denota el vínculo que une un individuo con algún otro. Por ejemplo, vivir en la misma colonia, estar en la misma escuela, tener los mismos padres, tener el mismo nombre, tener el mismo tipo de sangre. Pero también en el ámbito matemático existen muchos tipos de relaciones, por ejemplo, ser subconjunto, ser elemento de algún conjunto, tener elementos en común, y para cualquiera dos números ser igual, ser mayor o ser menor. Posiblemente sea intuitivo pensar en utilizar el concepto de par ordenado para decidir cuándo dos elementos cumplen una cierta relación y definir en términos de conjuntos que una relación es el conjunto de pares ordenados para los cuales la relación es verdadera. Como observación, tomemos en cuenta el producto cartesiano del conjunto A compuesto por los números 1, 5 y 9 y el conjunto B formado por los números 3 y 7. Entonces tenemos que el producto cartesiano de A con B son los conjuntos de pares ordenados siguientes: 1 y 3, 1 y 7, 5 y 3, 5 y 7, 9 y 3, 9 y 7. Ahora decimos que un elemento del conjunto A está relacionado con un elemento del conjunto B si y solo si el primer elemento es menor que el segundo elemento. Por lo tanto, los elementos relacionados son 1 y 3, 1 y 7, 5 y 7. Lo cual parece indicar que existe un vínculo entre el producto cartesiano de dos conjuntos y una relación entre los mismos. Lo cual nos lleva a la definición formal de relación en matemáticas. Sean X y Y dos conjuntos.
R es una relación de X a Y si, solo si, R es un subconjunto del producto cartesiano entre X y Y. Aquí tenemos que el primer conjunto, X, es llamado el dominio de la relación y el segundo conjunto, Y, es el rango o codominio de esta relación. En los ejemplos de la observación anterior vemos claramente que el conjunto R es un subconjunto del producto cartesiano entre A y B. Por otro lado, una relación también puede ser denotada de la siguiente manera. Y en la notación de la teoría de conjuntos podemos denotarla también de la siguiente manera. Y para decir que dos elementos no están relacionados entre sí, simplemente ponemos una diagonal en el símbolo de relación. Como observación, tenemos que en las relaciones un elemento del dominio puede no estar relacionado con ningún elemento del codominio, o también puede estar relacionado con más de uno, como es en el siguiente ejemplo. Sea X el conjunto de números formado por 1, 5 y 9, Y el conjunto formado por los números 7, 5 y 3, y definamos la relación entre los dos conjuntos tales que el primer elemento sea mayor que el segundo elemento. Entonces tendremos que la relación está conformada por los pares ordenados 5, 3, 9, 7, 9, 5, 9, 3. Para tener una mejor visualización de esta relación tenemos el siguiente diagrama. Por la observación anterior podemos ahora definir un tipo especial de relación, es decir, una función. Entonces tenemos que una función f es una relación del conjunto X a un conjunto Y tal que cumple dos condiciones. La primera es que X es todo el dominio de la función y la segunda nos dice que a cada elemento del dominio le corresponde una sola entrada en el contradominio. Para ilustrar mejor este nuevo concepto, pongamos el siguiente ejemplo. Sea X el conjunto formado por los números 1, 2 y 3 y el conjunto Y formado por los números 2, 3 y 4 y definamos la relación R como Y es igual a X más 1. Entonces tenemos que los elementos de la relación son los pares ordenados 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Relación tal que cumple las propiedades anteriores, es decir, las condiciones para hacer función. Como resumen de esta sección tenemos que una relación R de X a Y es cualquier subconjunto del producto cartesiano de X y Y. También una función f es un tipo de relación en el cual para todo elemento del dominio existe un único elemento del codominio. Y por último, en términos matemáticos, una función puede ser denotada por medio de una tabla, un conjunto de pares ordenados, una gráfica o una ecuación. Tomemos en cuenta los siguientes ejemplos. ¿Es la relación y cuadrada igual a x una función? La respuesta es que no puede ser una función porque no cumple ningún requisito para hacerlo, ya que en primer lugar el cuadrado de ningún número es negativo. Por ejemplo, no hay número que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 9. Y en segundo lugar tenemos que menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, los dos nos dan 4 como resultado. Claro está que esta es una relación de los reales en los reales. Como segundo ejemplo, tenemos que y igual a x cuadrada. ¿Es una función? Y la respuesta es que esta relación sí es una función ya que cumple las dos condiciones para hacerlo. Por lo tanto, esta relación es una función de los reales en los reales. Con el axioma de extensión de la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo y Frenkel y lo que sabemos ahora de conjuntos, es posible expresar la igualdad de dos conjuntos arbitrarios de una manera que es más fácil de manipular a la hora de trabajar con conjuntos.
Por otro lado, debemos recordar el significado de universo de discurso, el cual se refiere a los objetos que pueden ser considerados al hablar de conjuntos, el cual a su vez es un conjunto el cual será entendido en el contexto y que denotaremos con la letra U. Por ejemplo, en la oración X vive en la Ciudad de México, es claro que el universo de discurso es el conjunto de todas las personas. Por lo tanto, tenemos que dos conjuntos son iguales solo si todo elemento de X está en Y y todo elemento de Y está en X. Consideremos el siguiente ejemplo. Sea X el conjunto de los números reales tales que X al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y el conjunto Y compuesto por los números menos 2 y 2. Primero veamos que X es un subconjunto de Y. Tomemos un elemento del conjunto X. Entonces, por definición, X es una solución a la ecuación X cuadrada menos 4 igual a 0. Si factorizamos esta expresión, tenemos X menos 2 por X más 2 es igual a 0. El producto es 0. Por lo tanto, esto quiere decir que X es igual a menos 2 o X es igual a 2. Por lo tanto, X pertenece al conjunto Y. Y así, X es un subconjunto del conjunto Y. Ahora comprobemos que Y es un subconjunto de X, lo cual es obvio ya que por sustitución de menos 2 y 2 tenemos que estos son soluciones de la ecuación X cuadrada menos 4. Por lo tanto, Y es un subconjunto de X, y por la definición anterior tenemos que X y Y son iguales. Con la definición anterior sale a relucir otro axioma del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel para la teoría de conjuntos, y con el cual es posible definir un conjunto muy particular. Este es el axioma de existencia, el cual nos dice que hay un conjunto que no tiene elemento alguno. De aquí sacamos una definición. El conjunto vacío o nulo es el conjunto que no contiene ningún elemento y lo denotamos de la siguiente manera. El conjunto vacío tiene dos propiedades muy importantes que veremos a continuación en forma de proposiciones con su respectiva demostración. La primera es que el conjunto vacío es un subconjunto de todo conjunto. Y en segundo lugar, tenemos que el conjunto vacío es único. Hemos hablado bastante de lo que se puede hacer sobre algún conjunto, pero no hemos dicho aún qué es posible hacer con al menos dos conjuntos, es decir, qué operaciones se pueden dar entre al menos dos conjuntos. Con esto viene a colación dos axiomas más de la teoría de Zermelo y Fraenkel. Ahora pasemos a las operaciones como tal. Tenemos que la unión de dos conjuntos X y Y es un conjunto en el cual cada elemento está en X o está en Y, y lo denotamos de la siguiente manera. Y aquí tenemos el respectivo diagrama de Venn mostrando esta operación. También tenemos la intersección de dos conjuntos X y es el conjunto en el cual cada elemento está en X, pero también está en Y. Y lo denotamos de la siguiente manera. Y aquí tenemos su respectivo diagrama de Venn. Después tenemos la diferencia o complemento relativo de X y el cual es el conjunto de los elementos que están en X pero no en y lo denotamos de la siguiente manera. En los siguientes diagramas de Venn se muestra la operación X menos Y y Y menos X respectivamente. Por último tenemos el complemento de X, y este es el conjunto de todos los elementos que están en el universo de discurso, pero no en X, y lo denotamos de la siguiente manera, junto con su respectivo diagrama de Venn.
Con el axioma de fundación sabemos que es posible que los elementos de un conjunto sean conjuntos. A estos conjuntos se les llama familias o colecciones de conjuntos. Sea delta un conjunto no vacío, tal que para cada elemento en delta existe un conjunto correspondiente F sub delta. En este caso, la familia F se compone de todos los F sub delta con delta en delta mayúscula. Al conjunto delta se le llama conjunto índice y cada elemento, es decir, cada delta, es un índice. Con lo anterior, es posible generalizar las operaciones de unión e intersección para más de dos conjuntos, e inclusive para una infinidad de ellos, sin que esto atente contra la axiomatización de Zermelo y Frenkel. Dado un universo de discurso U y una familia F, y sea N el conjunto índice y K que pertenece a los naturales, entonces tenemos la unión finita de conjuntos, la unión infinita de conjuntos, la intersección finita de conjuntos y la intersección infinita de conjuntos. Consideremos el siguiente ejemplo. Sea X una colección de conjuntos tal que tiene como elementos tres conjuntos, X1, X2 y X3. Entonces tenemos que la unión finita de esos tres conjuntos es el conjunto compuesto por las letras A, B, C, D, E, F, G y H. Y la intersección de esa familia de conjuntos es el conjunto compuesto por las letras D y E. Como segundo ejemplo tenemos la familia XN, compuesta de los elementos N, N más 1 y N más 2, con N en los naturales. Por lo tanto, tenemos que la unión de la familia es el conjunto de los números naturales y la intersección de la familia es el conjunto vacío. Con todo lo que hemos visto, a continuación veremos algunos conceptos, identidades y propiedades de conjuntos con el objetivo de tener más herramientas para hacer relativamente más fácil el operar con conjuntos, incluso deducir más propiedades y mejor aún, extender nuestro lenguaje matemático para poder representar más ideas matemáticas en términos de la teoría de conjuntos. El primer concepto que tenemos que atender es el de los conjuntos disjuntos. Decimos que dos conjuntos son disjuntos si y solo si no tienen elementos en común y los denotamos de esta manera. Algunos ejemplos de conjuntos disjuntos son los racionales e irracionales, los números pares e impares y por último los enteros negativos y positivos. La siguiente definición surge naturalmente a partir de la anterior. Decimos que la familia es disjunta mutuamente si y solo si para cualquiera dos conjuntos, los dos son disjuntos. Tomemos como ejemplo la siguiente familia de conjuntos. Veamos que son disjuntos mutuamente. Por lo tanto, la familia es disjunta mutuamente. La siguiente definición es la de partición de un conjunto. Sea X un conjunto, entonces llamamos partición del conjunto X a una colección de subconjuntos de X si y solo si cumplen tres condiciones. La primera es que todo elemento de esta colección sea diferente del vacío. La segunda, que la unión de todos estos elementos nos dé como resultado el conjunto X. Y por último, los elementos de esta colección deben de ser disjuntos mutuamente. Para ilustrar esta definición, tomemos el siguiente ejemplo. Sea F el conjunto de los números 11, 13 y 17. Entonces, una partición P del conjunto F es una colección formada por el conjunto que solo tiene al 11 y por el conjunto que contiene al 13 y al 17. El siguiente concepto es el del conjunto potencia.
el cual es la familia de conjuntos que contiene a todos los subconjuntos de algún conjunto. Y se denota de la siguiente manera. Consideremos el conjunto del ejemplo anterior. Entonces, su conjunto potencia está dado por la colección que contiene al conjunto vacío, al mismo F, a los conjuntos unitarios 11, 13 y 17, al conjunto con dos elementos 11 y 13, al siguiente conjunto con dos elementos 11 y 17 y por último el conjunto con 13 y 17. Como observación tenemos que si un conjunto X contiene n elementos, entonces su conjunto potencia tiene 2 a la n elementos. El producto cartesiano introducido con anterioridad también es susceptible de generalizarse para una colección finita de conjuntos, y a los elementos de este conjunto se les llama eneadas. A este conjunto se le denotará de la siguiente manera. Ahora presentaremos algunos teoremas sin demostración de familias indexadas. El teorema de inclusión de intersección, el cual nos dice que la intersección de una familia finita siempre está contenida dentro de cada elemento de esa familia. El teorema de contención en la unión, el cual nos dice que todo elemento de la familia es un subconjunto de la unión de la familia. Por último tenemos la propiedad transitiva de subconjuntos, la cual nos dice que si A1, A2 y A3 son conjuntos cualesquiera, tales que cumplen que A1 es un subconjunto de A2 y A2 es un subconjunto de A3, entonces tenemos que A1 es subconjunto de A3. Ahora presentaremos algunas propiedades de las operaciones entre conjuntos. La unión y la intersección son conmutativas. También la operación de unión e intersección son asociativas. La ley de distribución de la intersección sobre la unión y viceversa. Las leyes de complemento, la ley de doble complemento, la ley de idempotencia, la ley del límite universal, la ley de De Morgan, la ley de absorción, la ley de complemento universal y la ley de complemento nulo, y por último la ley de la diferencia. Con lo anterior, analicemos el siguiente ejemplo. Sea U el conjunto de los números naturales hasta el 17, X el conjunto formado por los números 1, 3, 5, 7 y 9, Y el conjunto formado por los números 2, 4, 6, 8 y 9, y por último W el conjunto formado por los números 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces tenemos un ejemplo de la ley distributiva. Sean los conjuntos como en el ejemplo anterior, entonces veamos un ejemplo para la ley del complemento. De igual manera, veamos un ejemplo de la ley de De Morgan. Y por último tenemos un ejemplo de la ley de la diferencia. En 1889, Giuseppe Peano estableció 5 axiomas que proveyeron completa y rigurosamente una definición de los números naturales. Todo esto basado en la noción de sucesor. El quinto axioma versa de la siguiente manera. Si el 1 pertenece a un conjunto de números naturales y dado un elemento cualquiera, el sucesor también pertenece al conjunto, entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto.
El quinto axioma de Peano puede reformularse como una propiedad de los subconjuntos de los números naturales. De esta manera obtenemos el principio de inducción matemática, el cual nos dice que si S es un subconjunto de los números naturales, el cual tiene la propiedad de que el número 1 es uno de sus elementos, y para todo n que pertenezca a los naturales, si n pertenece a S, entonces esto implica que n más 1 pertenezca a S. Entonces tenemos que el conjunto S es igual al conjunto de los números naturales. Para ejemplificar la aplicación de este principio, tomemos en cuenta el siguiente ejemplo. Probemos que la sumatoria de los números impares desde 1 hasta n es igual a n cuadrada. Primero definimos quién es el conjunto S. Después demostramos que el número 1 también pertenece a este conjunto. Y por último suponemos que n pertenece al conjunto S para demostrar que n más 1 también está dentro de S. He aquí el desarrollo de la demostración. En resumen, tenemos que el método de demostración por medio del principio de inducción matemática para enunciados de la forma para todo n que pertenezca a los naturales, n tiene la propiedad P. Primero tenemos el paso base, que es mostrar que el 1 pertenezca a S. O de otra forma, decir que 1 tiene la propiedad P. El paso 2 es el paso inductivo, y es en el cual suponemos que n también tiene cierta propiedad para algún n que está en los naturales. De aquí, el paso 3 es demostrar que n más 1 también tiene dicha propiedad. Con esto podemos concluir que el conjunto de los naturales tiene esa propiedad. Ahora consideremos el siguiente ejemplo. Demostremos que para todo número natural, n al cubo es menor que n factorial. Como hemos indicado anteriormente, comprobamos que el 1 tenga esta propiedad, lo cual no sucede, por lo tanto no es posible utilizar el principio de inducción matemática. Lo que acabamos de presenciar es que algunas proposiciones no son válidas para todos los números naturales, sino solo para algún subconjunto inductivo de los números naturales. Para probar estas afirmaciones, es necesario contar con una generalización del principio de inducción matemática, donde el paso base sea a partir de un número k diferente de 1. Este es el principio generalizado de inducción matemática, el cual dice que si k pertenece a los naturales y S es un subconjunto de los naturales, tal que cumple que k pertenece a S, y para todo n que pertenezca a los naturales, tal que n es menor que k, si n pertenece a S, entonces n más 1 pertenece a S. Esto implica que S contiene a todos los números naturales mayores o iguales a k. Ahora veamos cómo es posible desarrollar el ejemplo anterior mediante el principio generalizado de inducción matemática.
Para finalizar, tenemos que algunas equivalencias del principio de inducción matemática son las siguientes: el principio de inducción generalizado, el principio de inducción completa y el principio del buen orden. Temas que no se tratarán aquí por cuestión de ser una introducción a la teoría de conjuntos.